Bien. La mesa de hoy, miércoles 24, es "A tu feminismo le falta SIDA, a tu disidencia le falta VIH". Esta mesa le intentamos como trazar como, con la idea de presentar más o menos los activismos y pensar posibles interseccionalidades. Y nada, eso. Le doy la voz a Gonzalo Barrede, que es nuestro moderador del día. Bueno, mientras esperamos que vengan, finalmente Natalia Di Marco, que estaba por la Asamblea Ni Una Menos, no pudo venir, así que iba a venir Soledad Cuello, junto con Eugenia Aravena de la Red de Reconocimiento de Trabajo Sexual y Anabela Pochoclo Romanoli, que es coordinadora de la Casa del Orgullo de Córdoba e integrante del Peronismo para la Diversidad. La idea de hoy es poder conversar un poco, intercambiar también con quienes vinieron hoy sobre este lema de Mesa Positiva de Rosario, que se viralizó en un video: "A tu feminismo le falta SIDA, a tu disidencia le falta VIH", que es un video un manifiesto por la cura que realizaron hace un par de años, que causó bastante polémica y bastante revuelo por ser un poco disruptivo y empezar a poner un diálogo entre los activismos seropositivos y los feminismos, o lo que se puede denominar como los feminismos o movimientos de disidencias sexuales. Muchas veces vemos que cada sector o cada uno lucha por sus propias demandas o por sus propias reivindicaciones, cada movimiento social lucha por sus propias reivindicaciones y hay poca articulación e intersectorialidad entre las distintas demandas. Falta muchas veces solidaridad, sororidad o sidaridad, digamos, para apoyar otras reivindicaciones cuando no le tocan a UNE. Entonces, cómo empezar a pensar, cómo solidarizarnos y apoyar las distintas luchas, más en un escenario donde el activismo seropositivo, el activismo de las personas con VIH, estamos bastante solas muchas veces, luchando por la nueva ley de respuesta al VIH, luchando por la cura, luchando por políticas públicas, y encontramos a veces poca solidaridad de otros sectores, y entonces nos lleva a pensarnos, bueno, tenemos un problema nosotros para articular con otros sectores, es falta de solidaridad, es herencia del neoliberalismo individualista que dice que cada uno luche por lo suyo propio y bueno, el resto que luche sola. Son muchas preguntas las que surgen de cómo poder desarrollar este pensamiento intersectorial e interseccional, que es en algún sentido lo mismo que le pedimos al Estado o le exigimos al Estado cuando elaboramos el proyecto de nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS, de una política intersectorial, interministerial, asumiendo y visibilizando las distintas realidades. Bueno, empieza Eugenia Aravena de la Red de Reconocimiento por el Trabajo Sexual, una gran luchadora cordobesa, así que... Bueno, buenas tardes a todos. ¿O no? Yo con mi pañuelito del trabajo sexual es trabajo. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Eugenia. La verdad es que me siento muy privilegiada de esta apertura, de esta invitación. Ya estuve participando en las jornadas. Bueno, digo, yo me equivoqué, no puede ser 2 fechas. No. Digo, no, sí, son 2 fechas. Y nada, me parece que desde un lugar, desde tantos años de activar en el tema, es como decir un gracias, ¿no? Hay un montón de cumpas también que vienen activando el tema del VIH a nivel provincial y nacional y también latinoamericano, y siempre veo que hay como una invisibilización. Yo la verdad que no me parece que haya personas que sepamos más y otras que sepamos menos, sino que siento que todos tenemos un saber y que está bueno por ahí como no agarrar el micrófono y hablar, sino como tirar una mirada desde la experiencia y también como que el resto pueda como pensarse exponiendo o participando de la charla. Si no, siento que es como ustedes allá, nosotros acá, y bueno, y nadie tiene la posta de nada y estamos todos aprendiendo todo el tiempo, así que nada, no la voy a hacer muy larga. Con relación a este tema que hablas, nosotras, como yo soy trabajadora sexual,
bueno, tengo un recorrido con relación a la prevención del VIH. Me formé como promotora de prevención de VIH a los 19, a los 20 años, ya hace 20 años. Bueno, pasa el tiempo. Me acuerdo que nos formamos un grupo de 20 trabajadores sexuales con profesionales del Hospital Rawson, y en esa formación, digamos, habíamos puesto a un abogado para también charlar sobre los derechos humanos, porque era tanta la violencia institucional, social, desde todos los lugares que recibíamos, que cargábamos en ese momento, creo, con muchísima culpa, el tema de la discriminación, el tema del estigma. Entonces nosotras que vivíamos en Cana, que vivíamos tirada en un calabozo cumpliendo días de arresto y días y teniendo que pasar un montón de atrocidades, bueno, hablábamos de prevención y decían, ¿qué nos importa la prevención si no tenemos ni para... Corríamos de la policía todo el día para poder trabajar. En Córdoba, en Argentina, en Latinoamérica, es la situación de los trabajadores sexuales, la criminalización. Entonces me acuerdo que fue para nosotras muy impactante decir, tenemos que formarnos en derechos humanos, y fue Claudio Oroz, el abogado, que nos dio el taller. Hacíamos con los profesionales del hospital y después con el abogado, y nadie le entendía nada al abogado porque hablaba re difícil, pero decía, bueno, lo estamos formando. Así que después tratamos dentro de la Central de los Trabajadores de la Argentina, que es la CTA, de meter el tema, porque veíamos esto, como decía Gonzalo, cada uno con su problemática o con su mochilita, le diría yo. Y cuando hablamos en los congresos o en algunos foros, encuentros sobre esta problemática, como para que también se hicieran cargo, diría yo, resulta muy extraño. Primero, el tema de por qué siempre como nos decían, las minorías sexuales, para mí somos mayoría, pero era como las personas encargadas de hablar de ciertos temas. Como, ahí ven los trabajadores sexuales, ¿de qué hablan? De VIH. También podíamos hablar de otras cosas, ¿no? Pero era, bueno, como que eso encajaba. Entonces, armamos, me acuerdo, una formación con el Instituto de Salud Laboral en la calle Balcarce, año 2005 más o menos, para todos los trabajadores y trabajadoras de la central, formación de prevención. Y después armamos otro con un grupo que se estaba armando de Encuentro por la Diversidad Córdoba, se llama, que estaba La Flor, bueno, un montón. Y estaba bueno cuando otras personas que no somos las que estamos en riesgo, se empiezan a asumir de que también todo el mundo puede tener VIH si no te cuidas, digamos. Entonces, romper con los mandatos culturales de que ciertas enfermedades son de ciertos colectivos, y que, digo, no es una tarea fácil, pero tampoco tiene que ser una tarea solo de las personas que activamos. Yo siento que hay que como... No sé, me parece muy injusto que algunas personas activamos un montón en un tema y el resto como de la sociedad lo mire pasar y sí, no sé. Más hablando de prevención de VIH, que nos atraviesa a todos y que debería ser como decir, no sé, todo el mundo tiene paracetamol en la casa, bueno, todo el mundo tiene forros, tener un folleto. Digo, ¿cómo poder naturalizar más este tema sin el compromiso de ustedes, de todos, desde el lugar que le toque estar? Otra de las cosas que me marcó mucho con relación a tratar de articular con otros sectores el tema es que cuando llegó el Fondo Mundial a Argentina, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, hubo como una pelea y una disputa tan grande entre las ONG. De golpe había un montón de ONGs que luchaban contra el VIH y era ya, estoy hablando, no me acuerdo el año, 2007 más o menos, 2008, no me acuerdo el año. Bueno, pero también algo que como para reflexionar, o que a mí me gustaría reflexionar y que lo expuse en una conferencia internacional de ONU-SIDA, ¿qué pasa con los recursos con relación al tema de VIH? O sea, en ese momento yo recuerdo perfectamente que éramos como 15 ONG, el encuentro de ONG de todos los lados, todos
re interesados en el VIH. Se fue el fondo y quedamos pocas personas trabajando en la prevención del VIH. O sea, dejó de ser el tema central de las ONG que en ese momento lo habían tomado. Entonces, también me parece las personas que donan recursos y que están en la temática y qué sé yo, dar un seguimiento a la sustentabilidad de tu propuesta, a la continuidad de tu propuesta, a cómo fue, porque también es una irresponsabilidad desde mi punto de vista, llegar a un país, bajar un montón de recursos, hacer que toda la gente se pelee, porque era una picadora de sangre, los proyectos compitiendo, en vez de trabajar en colectivo, decir, vamos todos, no, uno por acá, ¿y quién va a ser el delegado? Ay, yo me acuerdo que era, manéjense, mucha pelea, y después se van. ¿Y qué es lo que quedó? Porque realmente a mí me dio mucha impotencia que fuimos las trabajadoras sexuales, una de las pocas de tantas ONG que seguimos repartiendo los preservativos, seguimos haciendo testeos de VIH, seguimos tratando de formar nuevas promotoras y promotores territoriales este año. Con la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual hicimos una capacitación apoyadas por OPS, formando 29 promotores en toda la Argentina de diferentes identidades de género, qué sé yo. Me parece como que también es un tema que es muy importante que las organizaciones y los movimientos sociales lo tomemos, porque si no también pasa esto, se va al fondo, no pasa más nada, y bueno, ahora la moda es, el recurso viene por este lado, hay que luchar contra la trata de personas porque todos los fondos van contra la trata, entonces vamos todos contra la trata, porque las grandes ONG feministas están manejando grandes fondos internacionales para luchar contra la trata, pero en realidad luchan contra el trabajo sexual, contra la prostitución, con una política de abolicionismo que no lo es porque las leyes que terminan impulsando son prohibicionistas. ¿Esto a qué lleva el sector? ¿A qué viene llevando la prohibición? Ay, hablo como un loro. Voy a tomar agua. Para cerrar. Seguí hablando si no llegaron las otras. Claro, ahí llegó. Vamos, vení. Veniste para acá. Bueno, me fui por las ramas. ¿En dónde estaba, moderador? En la importancia de redistribuir también los recursos. Y lo del abolicionismo. Digo, las políticas impulsadas concretamente en la Argentina es prohibir los anuncios de oferta sexual, cerrar cabarets, whiskerías, lugares de alterne porque es la trata. Y hay toda una militancia financiada justamente de los Estados Unidos para mezclar prostitución con trabajo sexual. Lo que hace que el sector, hoy en día hay que correr más, hay que estar en más clandestinidad y esto no te permite de ninguna manera trabajar en la prevención. Es lo que pasaba hace 20 años. Nosotros decíamos, ¡ay, no hice un mango! Pero y viene la cana y tiene un cliente que te quiere dar más por no usar preservativo. ¿Y cuántas compañeras terminaban decidiendo irse con el cliente y dejar de estar corriendo de la policía? Digo, también es como esto, la clandestinidad y la persecución y la criminalización solo nos deja a tener menos herramientas de negociación, de estar más tranquilas y bueno. A mí me parece que es importante poder charlar, también poder escuchar y hacer los intercambios, pero también, bueno, ir pensando qué nos hace falta para cambiar y transformar, porque venimos de una pandemia que nos ha dejado a todos como, por lo menos a las trabajadoras sexuales, muy expuestas, muy agotadas y del resurgimiento de muchas situaciones, de mayor consumo de violencia, de mayor situaciones de desalojo, de mayor situaciones de mierda. Y me parece también importante decir, bueno, hasta acá hemos hecho un montón, es importante ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, cuánto aprendimos, cuánto no. Creo que estas charlas tienen que servir como para no solamente hablar del tema, que se visibilice el tema del VIH, qué sé yo, sino cómo realmente llegamos a esa cuestión de ser, articularnos o de armar o de esta ¿cómo es la palabra? Intersectorialidad que necesitamos con relación a la respuesta del VIH en Córdoba y en Argentina. Así que, bueno, le paso la palabra acá. Perdón. Pero antes de seguir, que pase.
No, me quedaron como varias cosas en el tintero porque algo que se demostró las últimas semanas fue la nefasta política de los abolicionistas y los abolicionistas porteños, concretamente Alejandro Freire y la Red Argentina de Personas con VIH de Francisco Matos, militando contra la nueva ley de VIH directamente porque decía la palabra trabajadores sexuales. Fue una política nefasta, juntándose y haciendo lobby parlamentario con diputados de Juntos por el Cambio para sacar eso. Que finalmente el gobierno nacional y Pablo Yedlin accedió a eso y se eliminaron todas las poblaciones claves incluidas en el proyecto que estaban mencionadas una por una en las políticas públicas que debería realizar la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, invisibilizando y negando todas esas poblaciones claves, lo cual generó una alerta y una bronca de todos quienes estuvimos elaborando el proyecto de nueva ley de respuesta al VIH pensando en esto, en decir, bueno, la visibilidad siempre es una herramienta y el visibilizar las identidades y el visibilizar a los trabajadores sexuales que dentro de las distintas redes y organizaciones de personas con VIH son muchos pares, es necesario que haya políticas públicas en función incluso de lo que dice ONU-SIDA y de lo que dijo incluso la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, en la Conferencia Internacional de SIDA de este año, haciendo alusión directamente al trabajo sexual y el VIH, y que de repente se lo saque del proyecto de nueva ley fue como bastante escandaloso. Y me quedé pensando en eso, que también estuvimos compartiendo y charlando allá en Buenos Aires con Georgina Orellano de Amar de Nacional. Que me pareció como bastante interesante el pensarlo, el repudiarlo y el seguir insistiendo que se incluya dentro del proyecto. Y también me quedé pensando mucho en una frase que dijo Lucas Fauno Gutiérrez, de cómo muchas veces entre los activismos, entre las militancias, hay mucha pelea de egos, hay mucha pelea y mucha bronca. No, yo lo puse en duda, lo puse en pregunta y dije, no sé si es algo característico de Buenos Aires, es una particularidad porteña, porque en el interior capaz que porque somos menos activistas nos conocemos un poco más, entonces en vez de pelearnos decimos articulemos, bueno, vamos, bueno, está esta movilización, está la marcha de la gorra, bueno, vamos, no pude ir este año. Pero hay un poco más de solidaridad, si se quiere, que en Buenos Aires la pelea de egos es impresionante. Y esta pelea para ver quién se queda con los fondos o quién tiene más likes en una página de Instagram, y es a donde nos lleva, si se quiere, también esto neoliberalismo individualista de pelearnos para ver quién la tiene más grande bajo una lógica falocentrista, ¿no? Pero bueno, no sé si querés agregar algo. Y lo que decía... lo que decían ahí en la charla, Georgina, es cómo a veces los opositores a tus luchas vienen de tus propios pares, de quienes estuvieron luchando a tu lado, de repente se dan vuelta. La primera vez que viajé a Buenos Aires, fuimos en el encuentro del Cono Sur de Trabajadoras Sexuales. Habrá sido año 2001, 2002, y quien dio el taller de cómo usar el preservativo, porque las trabajadoras sexuales, fue el Alejandro Freire, lo tengo en la foto, o sea, ¿qué pasó desde allá hasta ahora? Digo, también eso, digo, ¿hasta cuándo? Yo como que me parece que es importante como ver eso también de los egos y de las peleas, porque digo, al final no nos lleva a nada, y digo, sí se ve mucho en Buenos Aires, por eso justamente estamos desde Córdoba impulsando hace más de 10 años una red por el reconocimiento del trabajo sexual a nivel nacional, y vemos realmente en las demás provincias, del norte más que nada, pero en todos lados, la falta de compañerismo, de solidaridad con las compañeras trabajadoras sexuales, la falta de responsabilidad política del mínimo del hospitalito para la entrega de preservativos. Digo, toda una lucha para que las compañeras reciban los preservativos para entregar a las cumpas. Me parece que nada. Yo, no sé, me enoja Alejandro Freire, me enoja mucho. Bueno. Bueno, primero agradecer a los compañeros la invitación a este conversatorio. La verdad que por ahí cuando rara vez nos invitan, ¿no?, a hablar de algo que tenga que ver con VIH, que parece que, hablo como identidad lésbica, ¿no?,
que parece que no nos atravesara, y creo que tiene que ver en esto que planteaba Gonza, con las preguntas y esto que hablaba en el final, y que a mí siempre me hace un poco de ruido, ¿no? De cómo nos cuesta como colectivos tener una mirada transversal sobre todas las luchas que nos atraviesan, ¿no? Como si no todo nos atravesara de alguna u otra forma cada lucha. Y en ese sentido, y bueno, lo hemos charlado también con Euge y lo hemos discutido en varias instancias, pensando en esto de los feminismos, que es siempre algo que, al menos desde la disidencia sexual, es una lucha constante. Yo siempre considero que al decir que hay distintos feminismos, está bueno, por una parte, porque marca las diferencias que podemos tener, pero también marca y focaliza más y profundiza más un montón de desigualdades que hay y cuestiones de privilegio, que a veces cuesta mucho poder visibilizar, pero que las hay. Y es una lucha constante dentro de los feminismos, tanto en la Asamblea Acá Ni Una Menos, como en asambleas de muchas otras provincias, como disidencia, dar ciertas discusiones y también a las compañeras trabajadoras sexuales y les trabajadores sexuales. Y creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? De no poder encarar todas las luchas, primero desde una conciencia de clase, que creo que sigue faltando mucho discutir todo eso, porque ahí lo que decía un poco Euge al final, la cuestión de los preservativos, ¿no? Cómo cuesta conseguir preservativos, bueno, ni les cuento en el interior, cuando las compañeras tienen que ir a un dispensario porque no hay un hospital y no hay preservativos, o les dan dos, siempre con una mirada heterosis, ¿no? Y heteronormada, como si una relación, digamos, fuera solamente de una manera, una relación sexual. Entonces, primero pensando de cómo nos cuesta todavía el día de hoy trabajar y discutir todas las políticas públicas y todo lo que nos atraviesa y los espacios en los que militamos con una conciencia de clase, pero también transversalmente de decir, bueno, a ver, las identidades disidentes, ¿por qué no pensar que dentro de los feminismos hay seropositives? ¿Quién puede pensar que no los hay? Y si no los hay, si no les hay presentes, es porque en algún lado están. Y si no les vemos y si no les escuchamos hablar, quiere decir que como movimiento feminista algo estamos haciendo mal. Porque en vez de tener a las compañeras sentadas ahí discutiendo con nosotros, les tenemos afuera del movimiento. Entonces, me parece que esas preguntas siguen siendo un desafío para los militantes, para quienes tenemos algún compromiso desde algún lugar, para quienes ocupan cargos, ¿no? También que vienen de la militancia y después llegan y ocupan cargos en el Estado y parece que se olvidan, no solamente de dónde vienen, sino gracias a quiénes y a las luchas de quienes llegaron hasta ahí. Y creo que tenemos una responsabilidad de empezar a discutir estas interseccionalidades, intersectorialidades transversalmente. Yo pensaba recién una vez, nunca me voy a olvidar, en un encuentro en un congreso de diversidad en Mendoza, nos habíamos dividido en comisiones y estaba la comisión de, lesbianas, bisexuales y demás. Y vinieron 3 personas, 3 gays, a enseñarnos cómo hacer un campo de látex con un preservativo a las lesbianas, ¿no? Y a mí se me ocurre, todo muy lindo, aprendimos a hacer un campo de látex. Y a mí se me ocurre preguntarles si sabían, si había una cifra sobre identidades lésbicas. En ese momento seguimos hablando de lesbianas como si fueran las mujeres lesbianas las únicas existencias como identidades lésbicas. Hoy por hoy podemos hablar de identidades lésbicas en cuanto cualquier persona se reconozca desde ahí, con VIH, ¿no? O con infecciones de transmisión sexual, otras. Entonces me dijeron, no hay. La respuesta fue no hay, directa. Bueno, no hay, dije yo. Me quedé pensando después de ese encuentro, decir, ¿pero no hay o no las conocemos? Entonces empecé a hacer como un repaso también en cuestiones de salud, por ejemplo, de manera personal, pero también de mis compañeras y compañeros, identidades lésbicas, de, por ejemplo, en el ámbito de la salud, lo que nos cuesta
ante un control ginecológico, por ejemplo, decir nuestra identidad. Lo que eso lleva, que nosotros cuando nos vamos a un control ginecológico o de salud, siempre se nos ve como una persona, una mujer heterosis, ¿no? Se asume nuestra heterosexualidad y nuestra identidad además como mujer. Y eso conlleva no solamente a una invisibilización, sino múltiples violencias en las prácticas médicas que tienen que ver con los controles ginecológicos. A nosotros, por ejemplo, nos dicen que no hace falta hacernos ciertos controles, ciertos estudios, porque total, a no tener relaciones con varones, bueno, esto no te hace falta hasta los 40 años, que podés llegar. Y voy a decir, llega un momento que decís, pero ¿cómo? Yo no puedo tener una infección de transmisión sexual. Y eso nos hizo repensar en cómo militamos también o desde qué lugar incorporamos ciertas problemáticas que pensamos que no nos atraviesan, pero que existen. Y que no se ven porque no están visibilizadas. Y creo que tenemos esa responsabilidad también de, dentro de la disidencia, dentro de todo lo que vamos haciendo, visibilizar un poco más, ¿no? Recién venía de ATA, los otros días un funcionario me pregunta, che, estamos pensando en preservativos para vulva. ¿Vos creés que va a servir? Y le digo, no se puede trabajar en una prevención sobre algo que no existe. No te puedo yo decir si va a ser, digamos, si va a tener una llegada impresionante cuando yo no puedo salir a militar con algo que no existe todavía. Existe en otros países, acá no, es una locura traerlos desde Europa, es un costo carísimo. Pero también, digo, desde la información que brindamos cuando hablamos de las infecciones de transmisión sexual o hacemos estas capacitaciones para hablar de VIH y hacer un campo de látex, por ejemplo, porque pensamos y damos la información de que el campo de látex protege totalmente. Y yo quiero decirles que no, que además de ser sumamente incómodo en una práctica sexual de personas con vulvas, no protege nada. En ciertas prácticas sí, pero en otras no. Entonces seguimos no solamente invisibilizando identidades dentro de esta lucha por el VIH y por las infecciones de transmisión sexual, sino que además tenemos una problemática de salud, ¿sí? Entonces yo recién venía de ahí de una actividad en una organización y había una caja de preservativos, de geles y unos folletitos sobre el uso de preservativo. Yo se los voy a mostrar porque la mayoría de las campañas son así. Así como esta. Y esta es de el Ministerio de Salud, ¿no? de Nación. Desde hace muchísimos años, ¿no? La explicación para cómo usar un preservativo. Sí, cómo usar un preservativo. Bueno, esto al día de hoy se sigue difundiendo así. ¿Y qué pasa? Es violento para muchas identidades, ¿no? Es como que yo agarro este folleto y lo tiro. A mí no me sirve. Se lo puedo dar a otra persona. Entonces, creo que esas cuestiones también de esto que mencionaba al principio, de poder reflexionar y repensarnos también de todo lo que militamos y todo lo que las luchas que nos atraviesan, ¿por qué no poder verlas transversalmente? ¿No? ¿Por qué pensar, como decía al principio, solamente en, bueno, a ver, las personas con VIH responden o representan un cierto colectivo, un cierto sector? No. Estamos en todos lados, todos estamos en todos lados. Entonces, cuesta mucho todavía, y yo sé que por ahí cuesta mucho que nos identifiquemos desde ciertos lugares, ¿no? Como, bueno, soy una persona con VIH, pero milito VIH, el resto no lo milito. Digo, nosotros, como decía Gonza, por lo menos desde la disidencia, siempre hemos acompañado todas las luchas sociales. Nos van a ver en la Marcha de la Gorra, nos van a ver en ollas populares, nos van a ver acompañando merenderos en los barrios, nos van a ver en todos lados, ¿sí? Desde donde podemos, como podemos. Ahora, también repensar cómo eso que nos atraviesa lo militamos. Porque, por ejemplo,
los otros días, charlando con un compañero neurodiverse, que es gay, es puto, me decía, pero yo milito la neurodiversidad, no milito mi identidad, ¿no? Y yo decía, pero si sos una persona a la cual atraviesa todo, digo, ¿cómo hacemos para separar a veces, no? Es increíble cómo nuestra militancia hacemos para separar. No, bueno, yo milito mi identidad lésbica, pero solamente como una orientación sexual, el resto de lo que me puede pasar o me puede atravesar y que la militen otros. Pero pasa en todos los movimientos, qué sé yo, en el movimiento canábico también, compañeras tortas que militan la despenalización de la marihuana o la legalización de la marihuana. Pero bueno, chico, ¿pero cómo te atraviesa a vos como lesbiana esto? No sé, para mí no tiene nada que ver. Entonces, nos cuesta todavía, ¿no?, pensarnos como una identidad completa y poder militar y luchar desde ahí. No solamente el acompañar, sino desde nuestra propia lucha, ¿no?, que a veces nosotros mismos no le podemos hacer transversalmente. Entonces creo que nos queda mucho recorrido por delante, muchos desafíos y sobre todo, como decía al principio, un compromiso enorme de, digo, en esto, en pandemia con Gonza y todas las organizaciones que nos hemos ido acompañando, creo que es donde más, digamos, se ha roto, ¿no?, mucho lo social, pero que las organizaciones pudimos reafirmar y reforzar esa organización y ese acompañamiento, sobre todo en un contexto donde no solamente teníamos que garantizar el alimento de los compañeros, sino también la medicación. Entonces fue decir, bueno, che, tal compañero no puede ir a la clínica o al hospital a buscar la medicación. ¿Cómo hacemos? Bueno, busquemos, se la llevemos, la busquemos. Y creo que eso también es una forma de que no hace falta ser seropositive, sino es una forma también de poder acompañar a quienes sí, y que en pandemia eso se vio como muy fortalecido. Entonces, reafirmar también ese trabajo desde las organizaciones sociales, ¿no? Como a veces decimos, ¿cómo puedo acompañar yo? Y bueno, tenemos muchos compañeros seropositivos. Bueno, ¿cómo acompañamos en ese proceso? Quienes no lo somos. ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo acompañamos con la medicación? En la decisión que la persona quiera hacer, ¿no? Bueno, podremos acompañar de una forma siempre respetando también las decisiones de la persona, pero las hay, herramientas hay, a veces están, a veces las vamos construyendo colectivamente, pero creo que eso también es para destacar, ¿no? Esa organización colectiva, más allá de ciertas individualidades y egos, que sí, en Buenos Aires se puede ver mucho más, pero acá también las tenemos y las vivimos todos los días, y eso sabemos bastante. Así que, bueno, eso, para que pensemos un poco también cómo nos atraviesa a nosotros nuestras luchas o las luchas de otros, y desde ahí poder acompañar de una manera como más transversal. Pasa a hablar Soledad Cuello, activista, feminista. Una gran luchadora que yo siempre la veo en muchas movilizaciones sociales, muchas movilizaciones del campo popular, de alguna lucha contra alguna injusticia, siempre te veo ahí presente, digo, wow, qué fuerza que tiene desde que surgió la lucha por la aparición con vida de la hermana de Yamila Cuello, que hasta hoy en día sigue desaparecida y siempre tomando demandas, interviniendo, formando parte de la Asamblea Ni Una Menos y estando dentro del movimiento de los feminismos, poniendo discusiones, pero siempre ahí estando en las calles. Y siempre me resultó como admirable esta voluntad de lucha y de nunca bajar los brazos. Entonces, por ahí preguntarte un poco de, bueno, de cómo pensás vos que se genera esa solidaridad con las distintas luchas que por ahí te tocan más de cerca, que por ahí te tocan más de lejos, pero que ves la necesidad de acompañarlas y de estar ahí también. Entonces, y la idea y lo que venimos intercambiando es un poco eso, cómo pensar las articulaciones, las distintas luchas que a veces se dan por separado, cómo pensar intersectorial, interseccionalmente y tomar otras demandas, reivindicaciones y levantar otras banderas también.
Bueno, antes que nada, gracias. Eh, Sinceramente es como, bueno, a mí de hecho me cuesta el exponerme así, me siento re expuesta, me cuesta un montón, así que voy a tratar de como bajar. Estuve pensando mucho en lo que, bueno, creo que se vino repitiendo al escuchar a la Euge, ahora la Anto, Anabel. Tengo una compañera, pero perdone, de, de cómo apropiarse de la lucha del otro. Creo que el hoy por hoy, toda problemática es como que la apropio. No sé si está bueno o no está bueno, porque llega momentos que sí, tenés un colapso, pero es como, bueno, enterarte que pasó tal cosa y me he apropiado. Si bien en la asamblea estoy participando, y, y bueno, ya es como en todos los espacios, que así vas y venís y hay cosas chomazas y hay cosas piola, pero he podido cambiar muchas cosas y he podido levantar mucho de lo que siento y de lo que pienso también, porque andaba solaza con lo de mi hermana. Y ahora es como, siempre lo estás. O sea, o sea, es re triste decirlo así, pero o sea, es como vos ves que la persona está con su problema solo, con su lucha solo, y a mí me pasó. Y bueno, yo voy a decir, me la crucé la Eugenia, que así me sacó y me dijo, che, venite acá a Mar, vení acá, está el 8 de marzo, vení que empapelamos Córdoba con la cara de tu hermana. Y la conoce, la conozco de la villa, porque es de la villa. eh, y bueno, hay veces donde no. Así. Bueno, es como así mandada para todo. Así mandada para todo. Dice, no, pero sí te van a escuchar, vamos. Le digo, no, pero mira que esto. No, vamos. Y las locas se iban a las cadereadas ahí. Llegaban ahí, le hacían la nota y así. Y bueno, y sí, me costó un montón. Te cansas de golpear puertas y te cansas. O sea, el caso de mi hermana lo he hablado millonadas de veces para que difundirlo, para que sepan. Y hasta el día de hoy capaz que hay personas que no lo saben. Y bueno, y vos te terminé encontrando en el encuentro también. Había personas que no sabían y que sí sabían que, bueno, que sí salimos a marchar por las desaparecidas, por la violencia, por la marcha de la gorra, por un montón de cosas, pero hay veces donde no sabemos todo por lo que marchamos, por lo que luchamos y demás. Entonces creo que de alguna forma es el encontrarlo, el escuchar, y bueno, y que el compromiso, el abrazo está. De alguna forma fue, bueno, lo voy a poner así. No quiero y me hace mal el que estén solos. Bueno, entonces me hago parte de su lucha, tienen mi compromiso y bueno, en mi compañía, mi apachucho, bueno, eso. No sé. Sí, pronto. No, te soy sincera, bueno, o sea, te soy sincera, es poco y nada, ¿viste? Poco y nada. Para ser sincera, porque, o sea, todo bien, que a mí me dijeron, che, mira, anda a representar la asamblea, sí, pero soy la Sole Cuello, yo no soy la asamblea. O sea, todo bien. De hecho, lo vuelvo a repetir, sí he estado en la asamblea y yo he podido cambiar más estando adentro de la asamblea que no por fuera. Y bancándome un montón de cosas,
Pero, por ejemplo, esta lucha que hago contra la trata de personas, de, bueno, los derechos laborales para los trabajadores sexuales y que el trabajo sexual no es igual a la trata de personas. Lo instalé ahí y siempre fui, y de hecho les decía, soy testigo de que a mí me decían, estamos rescatando víctimas de trata, y eran las compañeras de AMAR. O sea, y no me atendían a mí las mismas funcionarias. ¿Entendés? Entonces, bueno, como desde ese lado yo todo lo he visto positivo. Sí, te acompañan. Sí, está el ego también allá adentro. Yo no voy a decir quién la tiene más larga, pero es como quién es más conchudo que quién. Así. Bueno, veamos quién es más conchudo que quién. Pero bueno, es como, yo creo que el hoy por hoy es, bueno, lo colectivo y el planteas algo, lo acompañas y bueno, y así es como de a poco se van apropiando. Solo es que alguien lo tire o lo lleve al tema, que se discuta, que participemos y demás. Y bueno, por mí, Sole Cuello, el compromiso está y va a estar siempre. Y bueno, creo que me servía para aprender también porque yo creo que todos estos espacios me han enseñado un montón. Y bueno, y a mí mucho no me gusta que en los espacios se hable por nadie. Entonces, bueno, creo que la mejor manera que tenía era la de participar acá y escucharles. Bueno, eso. ¿Ya está? Ya está, por favor. Ay, ¿cómo sigo ahora? No, me quedé pensando en esto que decía el apochoclo de las personas con VIH, capaz que están, pero falta, en algún sentido nos falta empoderamiento, en otro sentido hay pocas políticas del Estado y pocas políticas públicas para empoderarnos a las personas seropositivas. Hay un índice de estigma y discriminación que publicamos en junio de este año, donde se revela que el 80% de las personas con VIH no lo dice públicamente. Entonces, si ni siquiera llegamos a un nivel de visibilizarlo, ni hablar de activar políticamente, es como un límite. Pero el límite no está en las personas en sí, sino en la sociedad, en todo el estigma, la discriminación social que sigue habiendo hacia las personas seropositivas, ¿no? Y cómo las políticas públicas, desde ONUCIDA, pasando por el Ministerio, Gobierno Nacional, Provincial, Municipal, todos los gobiernos, la política es prevención, testeo. ¿Y el estigma y la discriminación dónde está? ¿Y la visibilización de derechos dónde está? Hay manuales de derechos de personas seropositivas, sí, se distribuyen poco y nada. Y como que falta dar ese paso, ni hablar de lo que es en la educación sexual integral. Pero pensaba en cómo somos corporalidades atravesadas por la invisibilización de un sistema cis heteropatriarcal que nos deja por fuera. Las personas que están en una red de trata, las trabajadoras sexuales, las lesbianas, incluso dentro del mismo movimiento sexodisidente, somos como invisibilizadas por los amplios movimientos sociales. Y al mismo tiempo también una frase que escuché el otro día es como que se le pide mucho, se le exige mucho al feminismo, como que se solidarice con todas las luchas, pero al mismo tiempo hay que estar, hay que ocupar y hay que decir también somos parte de las disidencias, les seropositives, las trabajadoras sexuales, somos parte de también esos movimientos y cómo empezamos a visibilizarlo o a dar lugar para que otro par lo pueda visibilizar. Nada, me quedo pensando en eso. ¿Preguntas, dudas, comentarios, intervenciones? Sí, la CIME. Bueno, compa, vos venís en representación de la Asamblea. Yo hace 3 años que milito en la Asamblea, ni una menos, y formo parte del colectivo de actrices feministas Córdoba. Y bueno, en base a la propuesta, ¿no?, que ustedes hacen, donde dicen a tu feminismo le falta VIH, ¿no? Y también lo que dice Gonzalo, esa exigencia que le ponen o cargan al movimiento feminista. ¿No será que al VIH le falta feminismo? ¿No será que a las personas que tienen VIH les falta feminismo? ¿No será que a las putas les falta feminismo? ¿No? Porque me parece que también coincido que hay una cuestión de
que a las personas con VIH les falta empoderamiento, coincido en eso. Y tiene que ver con el feminismo. Yo voy a poner un ejemplo, digamos. Hay una gran relación del VIH y del SIDA con respecto a la comunidad LGBT. Pero bueno, me parece que eso es una cuestión de estigma. Digo yo, ¿no será hora también de que el movimiento LGBT en esta cuestión de empezar a construirse en el feminismo, empezar a empoderarse, es también repensarse lo macho que tiene para con uno mismo en sus discursos, digamos? ¿Somos realmente conscientes de lo que estamos haciendo, digamos, y para quiénes lo estamos haciendo? Porque digo yo, a estos lugares la clase pobre no llega. Y me atrevo a decir que la mayoría, y por una cuestión fáctica, real que veo, intuyo que la mayoría son cis, digamos. Pueden entrar dentro de la categoría LGBTIQ, pero bueno, me da la sensación que trabas no veo mucho acá. Gente de la villa, bueno, una. Pero incluso dentro de lo que es traba, una podría decir, ¿no? ¿Dónde está la traba vieja o no? Porque vos sos jovencita, digamos. Sos de la nueva generación. Entonces también hay que... Bueno, una, amiga. Una, perfecto. Pero ¿cuántas más hay? Y más grande que vos, más grande que yo. ¿Cuántas más hay? No las hay. ¿Entendés? Bueno, perfecto. Pero esto es un llamado a la reflexión, a decir, ay, bueno, yo una. No, amiga, eso no es así. Entonces también es como esta autocrítica de yo como feminista, de venir y transitar este espacio y decir, ah, bueno, ¿no será que falta feminismo en estos lugares? ¿Será que muchas veces transamos con muchas instituciones, digamos, decimos lo que realmente es políticamente correcta, pero en nuestras acciones, ¿dónde? No sé, por ejemplo, ¿no? En la Marcha del Orgullo, una marcha lavada hace años de manera política, funcional para los machos, ¿no? Que una, casi siempre, digamos, incluso dentro de lo gay, digamos, yo digo, ser gay, trans, bisexual, no quita lo macho. Vos podés ser, identificarte como gay o como una drag queen y ser funcional a los bolichongos, ¿viste? Ay, si tuviera para decir muchas cosas de eso, pero bueno. Eso, tómelo, ¿no? Con pinzas a lo que digo. Y no exijan, digamos, a la asamblea, ni una menos también, esta cuestión. ¿Se hablan de estos temas? Los tocan como si fuera una responsabilidad, aquellas que transitamos las asambleas, ni una menos, como si tuviéramos que hacernos cargo de todo, ¿no? Digo yo, bueno, vos recién dijiste, a mí no me gusta hablar en voz de algo que yo no soy, por ejemplo. Yo vengo acá y escucho, me parece perfecto. Entonces, digo yo, ¿no será que también es necesario que vayan las personas que tienen HIV a las asambleas y que presenten propuestas, que sienten el culo, que hablen con nosotras, que discutan? Porque es como vos decís, en la asamblea, y la verdad que sí, muchas de nosotras estamos viendo quién tiene la concha más grande. Y pasa... Porque el hecho de que una es feminista no quiere decir que una no sea macho. Una se discute su machismo, ¿entendés? Pero tampoco que no nos exijan, digamos, aquellos que transitamos el feminismo, que bueno, wow, ¿no? ¿No será que al VIH, al feminismo le falta VIH? ¿No será que al VIH le falta feminismo? Esa es la acotación que digo yo. Me encanta. No, tengo de acuerdo en muchas cosas y en algunas por ahí un poco no, pero sí vimos y vemos, incluso autocríticamente, de que muchas veces en el movimiento cero positivo somos gays, maricas, hablando sobre VIH y qué poco lugar se le da a las feminidades con VIH, incluso dentro del propio movimiento. Ni hablar de las personas trans con VIH, qué
Hace años la Coordinación Nacional de RAJAB o de RAP más 30, de muchas organizaciones son varones gays, cis. Incluso dentro del movimiento sexo-disidente es la discusión histórica de siempre representando las disidencias sexuales un varón gay, cis. Y me parece que lo que marcó estas nuevas olas feministas es empezar a cuestionarnos eso, que una compañera nos decía la maricocracia, como la dictadura marica en el movimiento seropositivo, y empezar a escuchar un poco más. Y me pareció como bastante bueno. Y creo que eso se hizo evidente en el proyecto de nueva ley cuando empezamos a escuchar a las compañeras de Fundación HCV Sin Fronteras, a las compañeras de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH y CW, a compañeras, incluso a los verticales, a quienes nacieron con VIH. Pero nada, estaba bastante bueno. Intervenciones, preguntas, dudas, comentarios, alguien tira. Sí, yo quería ahí un poco, gracias Jime por el aporte, me parece que es interesante, creo que es un ida y vuelta necesario también. Por ahí mencionamos a la Asamblea Ni Una Menos, yo creo que el feminismo lo vivimos de distintas maneras, en muchos espacios, quien se reconoce como feminista dentro de un movimiento social y político transformador como es el feminismo, que va más allá de cualquier asamblea. Eso sí lo quiero dejar en claro, porque yo he participado mucho tiempo en la asamblea, hablo particularmente de la de acá de Córdoba, y me he ido cansada, literalmente. Pero fuera de la asamblea, creo que, a ver, no es que se le exige a la asamblea Ni Una Menos, pero cuando alguien construye cierta representatividad, ¿no? Como espacio en el cual desde el cual, por lo menos, se organizan, se discuten ciertos temas y se organizan todas las marchas que tienen que ver con el feminismo durante todo el año. Bueno, si ese es el espacio a donde ciertas discusiones se van a dar, bueno, que se den. Vamos. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos? ¿Qué pasa cuando hemos habitado, muchos de nosotros, esos espacios? ¿Son habitables para todos? ¿Cuesta? Sí, cuesta un montón. ¿Son habitables para todos? No, como cualquier otro espacio. No todos los espacios son habitables para todos. Creo que es un desafío que tenemos de hacer y construir espacios más habitables, de hacer y construir espacios para todas, todos y todes, donde podamos discutir, donde podamos debatir, donde podamos presentar proyectos. Yo no me voy a olvidar nunca que la asamblea de Ni Una Menos, en un año, se negó a hacer un banner nuevo donde peleábamos por la inclusión de la palabra y de las entidades travesti, trans y lesbianas con la excusa de no gastar plata. ¿Sí? Entonces, hay cosas que creo que son necesarias también hablarlas. Sin lugar a dudas, todo se va transformando, va creciendo como cualquier espacio, pero creo que también hay que hacer una autocrítica desde todos los lados. Creo que estamos en constante haciendo autocrítica. Que nosotros estemos sentadas acá no quiere decir que tengamos la verdad absoluta, que nos creamos. Yo la verdad que por eso agradezco que me hayan invitado, porque quienes me conocen saben que no soy una persona que se considere capaz de sentarse a hablar sobre un tema. Mucho menos un tema que, como decía al principio, creemos que no nos atraviesa, ¿no? Entonces, pero desde ese lugar creo que hemos venido transformando un montón de cosas. Feministas somos. Euge, yo puedo decir que la Euge es feminista, recontra feminista, una trabajadora sexual recontra feminista, que puede coincidir o no con otra, que quizás lo vea de otra forma, que quizás vea otro feminismo a donde esté la disputa esta de trabajo sexual sí, trabajo sexual no, prostitución, regular el trabajo sexual, lo hemos charlado los otros días, o no. Digamos, estamos en constante tensión y bienvenida sea esa tensión para poder discutir y transformar las cosas. Recién lo decíamos ahí afuera, tenemos más dudas que certezas. Bueno, bienvenido sea si no creemos que tenemos todas las certezas. Bienvenidas sean todas las dudas, construyamos sobre eso, pero construyamos colectivamente, porque la invisibilización y la exclusión generan mucho más violencia. Y lo que sucede es que cuando creemos que no podemos aportar o no tenemos la responsabilidad porque no nos atraviesa, es donde más generamos violencia hacia otros colectivos o hacia otras identidades. Entonces,
Yo celebro, Jime, que vos estés dentro de la asamblea. Costó muchísimo que las personas trans estén dentro de la asamblea. Muchísimo costó. Muchísimo. Porque allí adentro, y hablo de la asamblea como espacio representativo, y lo reivindico desde ahí, más allá de las diferencias que uno pueda tener. Como ha pasado en organizaciones de los encuentros nacionales, donde hasta no hace mucho, en el 2016, en el de Chaco, se prohibía la participación de personas trans, travestis y lesbianas. Entonces, a eso yo, y comparto totalmente lo que vos decís, que al VIH le puede faltar feminismo, y seguramente, que el trabajo sexual le puede faltar feminismo, seguramente. Yo no sé si falta feminismo. Yo conozco muchas compañeras, muchísimas, que son altas feministas y no se reconocen como tal, todavía. Y que se niegan a veces a hablar de feminismo. Te dicen, no, yo no soy feminista. No, porque es una mala palabra. Y en los barrios populares, aún en muchos, está instalado eso. No, yo no me considero feminista. Porque hay una carga sobre el feminismo, que en eso sí coincido con vos, que no la hacemos nosotras. Una carga negativa. Yo no hago una carga negativa sobre el feminismo. Lo puedo hacer sobre algún espacio, pero no sobre el feminismo. Al feminismo lo reivindico como esto, como un movimiento social y político transformador de toda la existencia. De toda. Entonces, nada, eso. Creo que seguimos repensándonos y creo que también habitar estos espacios institucionalizados, creo que también es importante ese ida y vuelta de decir, bueno, cuestionémonos porque acá también faltan identidades. Acá también hay falta cuestión de clase. Cuestionémoslo, pero habitemos los espacios. Porque esto que está pasando hoy, que estemos hablando de VIH en instituciones estatales o en espacios públicos que siempre se han negado, tanto a la disidencia sexual, a las trabajadoras sexuales, a los seres positivos, es una reivindicación también. Y es un logro de la lucha de muchos que dejaron la vida antes que nosotros que estemos sentados acá pudiendo hablar. Entonces, ¿que falta? Sí, falta un montón. ¿Que hay gente que no llega? Sí. ¿Que hay que llevar esto también a esa gente que no llega y poder hacer que esa gente venga hacia acá? Sí. También tenemos esa responsabilidad como militantes. Pero estamos en ese camino y nos apropiemos de los espacios y vengamos y pongamos la palabra que no es la de todes. Porque nosotros podemos estar diciendo esto y capaz que otros, también otra torta va a pensar distinto y otra trabajadora sexual o trabajador sexual va a pensar diferente. Bueno, desde esas diferencias construyamos colectivamente para adelante y para que otras generaciones sigan consiguiendo todo lo que nosotros tenemos, pero que todavía nos sigue faltando. No, justo me sacó todo. La última parte que dijiste justamente lo que iba a decir. Que proponer también estos espacios de diálogo, más allá de nosotros somos 3 artistas visuales, o sea, lo voy a dejar en claro siempre. Somos 3 artistas visuales que propusimos una muestra y que nos propusimos en transitar una incomodidad de poner en diálogo, de poder trazar también activismos posibles, de también trazar otros diálogos posibles. Por eso la muestra se llama Hablemos, por eso la muestra es desde ahí, desde lo difícil y de lo mucho que cuesta hablar de VIH, o sea. Y también esto, las producciones que hacemos, lo hacemos desde lo subjetivo, de nuestra experiencia personal, entonces de cómo transitamos el virus o de cómo vivimos con el virus. Entonces me parece también interesante esta autocrítica, me parece muy buena, y también reivindico la necesidad de generar complicidades con los espacios estatales, para poder arrebatarle también un poco de estas migajas que nos deja y estos espacios que nos permite para poder dialogar y construir otras posibilidades de gestionar o gestionar en el sentido de decir, de armar otros tejes. Entonces creo que va más por esa línea. Justo me quitaste todo lo que tenía para decir, así que no voy a explayarme más. Sí. Hola, felicitaciones chicas, a las 3, también a vos, felicitaciones. Una pregunta, ante estas situaciones, digamos, porque ustedes están, digamos, el trabajo es conciencia, ¿cierto? Y ¿cómo hacer en estas situaciones donde hay tanta religión y donde, cómo, digamos, hablar, cómo dialogar con los evangelistas, con el catolicismo,
¿Cómo encaran eso? Y otra cosa que recién se me ocurre, o sea, el HIV, hay un montón de enfermedades, primero que no es algo relacionado a la sexualidad, ¿cierto? Primero que todo. Y segundo, hay un montón de otras enfermedades que han sido victimizadas un montón. Yo ahora estoy pensando en una, que yo la tengo y realmente no me animo a decirla, y tengo una vida normal como toda la vida, y me podrían estigmatizar por eso. O sea, cómo hacer, más que todo en estos sectores más conservadores, cómo hablar con esa gente. Sí, yo siento que la estigma es como lo más difícil, la estigma y la discriminación, porque tenemos como muchas ideas encorsetadas de cómo nos han criado, de cómo deber ser y toda esa cosa, ¿no? Y es como muy difícil romper con eso, porque, y más con las religiones, digo, nosotros cuando empezamos a organizarnos, hace más de 21 años, empezamos a funcionar en las Hermanas Adoratrices, que es un convento de monjas, que está en la calle Láprida, que ellos trabajan para rescatar a las prostitutas de la vida que llevamos. Entonces, bueno, como yo pensaba en ese momento que iba a ser vieja algún día y ya no me iba a dar el cuerpo, bueno, digo, voy a estudiar peluquería. Entonces voy haciendo plata, el día de mañana, como pensar una jubilación, ¿viste? Porque nunca llegas a una jubilación. Y ahí fue donde nos organizamos las trabajadoras sexuales de Córdoba en una reunión en donde estaba la policía juvenil, en donde empezamos a decir todo lo que nos pasaba con relación a la represión. Y bueno, ahí nace la organización y yo iba a las monjas a estudiar peluquería. Entonces, hermana, podemos reunirnos de vuelta. Y era como que no me podían decir que no, hasta que un día me dijeron que no. Pero pues solo nos vamos a reunir porque vamos a hacer un listado, porque ahí habíamos hablado con Roland ya para los turnos, para las compañeras. Roland era el director del Rawson en ese momento, que fue después Roland. Y bueno, y ahí vos fíjate lo que pasaba. La psicóloga del espacio me citaba que quería hablar conmigo. Entonces yo iba y bueno, tengo la psicóloga me quiere hablar. Y era todo el tiempo tratar de convencerme desde un lugar muy, viste, pintado de colores, como que la prostitución es trabajo, o sea, ¿cómo la has trabajado? Y me llevaba como onda que no, ¿entendés? Pero sí es un trabajo. Yo no tenía cero, hablaba mucho menos, entendía mucho menos, pero sabía muy bien lo que quería. Y eso la verdad es que no todo el mundo sabe muy bien lo que quiere. Ya se me había puesto que la cana no está llevando injustamente, tenemos que hacer algo, punto. Y bueno, y me volví a citar a la psicóloga hasta que nos corrieron. ¿Viste? Como que no me pudieron cambiar la idea de que no. Entonces dijeron, mira, Euge, no se pueden reunir más acá. Y me acuerdo que mataron a una compañera en la Cañada, Susana Romero, ¿entendés? Y fuimos, buscamos goma, quemamos la calle, solo las trabajadoras sexuales. Y fui a esa puerta de las monjas a golpearle con tanta locura, decir, acompáñennos, porque están matando a las compañeras. Y o sea, la monja me miró por el cosito. ¿Qué le pasa a esta? ¿Viste? Yo quería que la monja vaya a la marcha, boluda. O sea, son unas monjas de mierda. Claro, no, es muy. Y recién hablamos acá con Gaby, que me está acompañando, mi compañera de la red, y estábamos en el baño, ¿no? Mirá, vieja, ¿dónde estamos? ¿Cuándo íbamos a entrar las putas acá? Decíamos, pero ni para limpiar no dejaban entrar acá. O para atender los clientes, porque hemos entrado a cada cosa para atender los clientes. Hasta el arzobispado. Entonces creo que hay una cuestión de discriminación, estigma e hipocresía social. Muchísima hipocresía social, que cómo hacemos para ir en contra de acá, de este cuadradito, que encima está todo por la tele, todo está bien planificado para que vos del cuadradito no te salga, porque si ya pensaste diferente al cuadradito te discrimina. Y a mí me pasa mucho, porque en los sectores populares están muy metidas las iglesias evangélicas. Y es como decir, y tenemos compañeras que están en la iglesia evangélica y es como, siento que bueno, hay una disputa ahí porque muchas cumpas terminan quedándose en la iglesia y yéndose de los espacios organizativos. Entonces, también me parece que nosotros tenemos como reflexionar al respecto, porque ¿qué consigue la compañera en la iglesia que entre nosotros no, o sea, ¿entiende? Creo que es un re tema. A mí la verdad que veo avanzando en las iglesias evangelistas en Latinoamérica y es cero preservativo, cero prevención, cero, todo mucha represión, mucho conservadurismo y es un tema para mí a tomar en cuenta.
Recién con relación a la pregunta, lo que le intenté preguntar a Sole, me equivoqué, o sea, no es que si se habla, sino si había personas viviendo con VIH en la asamblea del Ni Una Menos, o sea, con relación al feminismo, yo como trabajadora sexual, que teníamos como el enemigo claro, en los tiempos que empezamos a hablar en los espacios públicos, en donde íbamos a exponer lo que nos pasaba, nos echaban las compañeras del movimiento de mujeres, y se los he dicho, digamos. Es decir, la prostitución no es un trabajo, y ya con eso te arrancabas, y te parabas y te ibas. Y después no solo eso de la negación al escuchar, y a que hay voces que valen más que otras, parece, y que si sos puta tu voz no vale. Es tremendo para mí la discriminación del trabajo sexual en la asamblea Ni Una Menos. De hecho, me retiré, o sea, fui una vez y dije, vamos a tener que seguir peleando para que nos respeten lo que queremos ser, lo que necesitamos, cómo nos organizamos, hasta cuándo, la falta de respeto, porque esto yo estoy hablando de hace 20 años de militancia, ya me estoy jubilando, quisiera ser escritor y vivir en el campo, no sé, pintar cuadros, cantar y no. Este año me becó la PLAPER, que es la organización a la que pertenezco, que somos 11 países a nivel regional, para hacer una diplomatura de VIH y salud colectiva. Tenía que tener horas de estudio, participar en grupo, trabajo práctico y la agenda rellena con las cumpas, cómo nos organizamos, cómo armamos un taller, cómo repartimos los preservativos. No pude hacerla. Obvio que es un privilegio estar sentadas acá. Obvio que es un privilegio y que sabemos que a lo que apuntamos, pero hoy estamos y antes nosotras no estábamos acá, estábamos en el calabozo que estaba a la vuelta. Entonces, hoy poder decir, bueno, qué sé yo, nos falta, y sí nos falta. Y nos falta que las feministas tomen en cuenta la palabra de las trabajadoras sexuales. Porque es una vergüenza que nosotras tuvimos que pelear en las marchas del 8M y no sé cuánta cosa, porque nuestra consigna no podía ir en el documento. ¿Por qué? O sea, todo el mundo tiene derecho a organizarse, las identidades, pero las putas no. ¿Por qué? Porque hay todo un concepto de que no es un trabajo, de que nosotros somos la violada, somos alienadas del patriarcado, no sé, un montón de teoría construida desde un lugar que no lo viviste nunca y me venís a decir que no podemos poner en el documento nuestras reivindicaciones y no nos dejaron subir al escenario. Entonces ni siquiera quisiera seguir profundizando si la asamblea Ni Una Menos es el espacio donde se debate la política feminista de Córdoba. O sea, la Soles me recontra representa, es una compañera, una amiga y me conozco con ella de la villa, desde antes que sí, claro. Pero bueno, no sé, para mí las feministas, abolición, también hay muchos feminismos, también es un tema, vos sos feminista, pero si yo todavía visualice, nosotros nos peleamos con la policía y con las feministas. Y bastante con el gobierno también, ¿por qué no? Pero en aquellos años era como más pequeño, ¿viste? Era la policía y las feministas. O sea, ¿ustedes se imaginan lo que es decir la policía y la feminista? Es fuerte. Me invitan un día unas feministas de Neuquén, que ahí es donde primero se extiende la red de trabajo sexual, que eran todas abolicionistas, que eran compañeras de una víctima de trata, de Florencia Penachi. Me invitan a dar una charla, ir a Neuquén a hacer un panel. Y me decía que estas feministas abolicionistas habían trabajado con algunas compañeras de Córdoba y habían reflexionado más sobre el trabajo sexual, porque eran de las que iban a escrachar los prostíbulos, qué sé yo. Entonces, ¿y quién me va a alojar? Digamos, una de ellas me iba a alojar. Imagínate, no sabes lo que era para mí la casa de una feminista, durmiendo con el enemigo. Eso, ¿viste? Como que es rarísimo, porque si vos me decís, yo peleo por los derechos de la mujer, la minoría, obvio, la injusticia contra este capitalismo, contra lo que nos oprime, pero digo, sí, no sé, soy feminista, pero me cuesta decirlo. Y no porque le tenga miedo a la discusión, al debate, ni a salir a hacer el corte que haya que hacer para hacernos escuchar, sino porque toda la vida, y no es una vez, son un montón de lugares y situaciones donde las feministas se dedicaron a decirnos lo que éramos, que no es un trabajo y que no sé qué. En los encuentros nacionales de mujeres, el primer encuentro que fui en el año 2001, salí llorando del taller. Porque la forma en que te discriminan las propias luchadoras, que vos decís, ¿cómo somos luchadoras? Yo digo, estamos luchando contra esto y me está luchando contra mí, porque hoy el feminismo abolicionismo tiene una política y una agenda clara.
no el trabajo sexual y todo lo que tenga que ver con el trabajo sexual. Vamos a militar contra el trabajo sexual, es así. Entonces, realmente creo que nada, que nos falta, que está bueno hablar, que está bueno los intercambios y que nada, que como decía Gaby, no entramos en el limpiar el baño, no sé, estamos hoy acá. Para mí es como, será que también lo veo con una mirada histórica de las veces que fui a hablar con un comisario o con alguien y vos quién sos, che negra puta, pasamos también el calabozo y las que me tuve que comer por pelear por nuestros derechos. Y le costó la vida a Sandra Cabrera de un tiro en la nuca, que era secretaria general de AMAR Rosario. En el 2004, tiro en la nuca, causa impune, denunciaba la trata de personas. Si Sandra no habrá sido feminista. Pero en Rosario se olvidan de nombrar a Sandra Cabrera, la feminista, y hablan y hablan y hablan, pero no está Sandra Cabrera, y le pegaron un tiro en la nuca. Y hoy la red acompaña a su hija, que quedó con 8 años, que se ha ido de viaje de Boy Scout y volvió, y la mamá estaba en todos los diarios, que la habían asesinado la presidenta de la asociación AMAR. Digo, y hoy en día luchamos contra la trata y la explotación, pero desde un lugar muy cómodo, mi amor, porque en el barro hay que meterse en el barro, ¿eh? Desde los papers, desde las notas, desde el diario y no sé de dónde, cuánta cosa más que también hay que hacerlo. Pero escuchar a las trabajadoras sexuales de los lugares. Por eso con la Red Nacional por el reconocimiento del trabajo sexual estamos tratando de incidir políticamente para que también los movimientos sociales, de lesbianas, de tránsito, también apoyen a las trabajadoras sexuales, porque no es Córdoba como todos lados, ¿eh? Así que nada. Yo creo que contesté todo. No, iba a decir que bienvenido sea además tener 2 personas que vienen de la villa, ¿no? Como si, digo, como se niega eso o no se lo reconoce como si ustedes por... Como, ¿no? Como cuesta también desde cierto discurso poner a las compañeras en un lugar o decir que acá faltan cosas cuando hay 2 personas y 2 compañeras altas luchadoras de hace mucho tiempo que vienen de la villa, ¿no? Bueno, eso también creo que es algo para que nos repensemos. Le escuchaba a la Euge y pensaba en mi propio proceso de venir de un sector del trotskismo filoabolicionista y pasar de tanto escucharlas, a vos y a un montón de compañeros, pares, trabajadores sexuales, de cómo empezar a decir también hay que luchar por el reconocimiento del trabajo sexual. Y hemos tenido nuestras discusiones en el pasado, pero... obvio. Me quedé pensando en esto de las iglesias. Yo personalmente no discutiría, primero, con la institución. La institución, iglesia católica, iglesia evangélica, no se le discute, se le combate, como el fascismo. Yo tengo esa lógica. Suena polémico y demás, pero a la iglesia que me oprimió, que asesinó a montones de compañeras de las disidencias sexuales, que dijo que la peste rosa era un pecado por ser sodomitas, un castigo de Dios. A esa iglesia no le pienso discutir, pero nada. A los padres que confían de que en esa institución van a encontrar contención o acompañar sus demandas, le digo, mirá, históricamente lo que hicieron, o sea, y no históricamente, ahora lo que hacen los colegios FASTA con la educación sexual integral, de cómo hablan también de VIH, como el mismo discurso que en los 80, en los 90, diciendo que es un pecado, que es un castigo de Dios y que es un castigo hacia homosexuales y relacionando homosexualidad y VIH, cuando hoy en día sabemos que no es así, además de la oposición de la Iglesia a la educación sexual integral. Eso me parece como interesante como para problematizar y seguir en la lucha por la separación de la Iglesia y del Estado, que creo que ahí estamos disidencias, trabajadores sexuales, feministas y todes, apostando y viendo la necesidad de esta. Tenemos que ir cerrando, me dice desde allá Farfán, así que agradecerles a todos por la presencia, todos, todas, todes, por haber venido.